Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast quincenal Sala de Maestros. El día de hoy estamos de manteles largos porque recuerden que tenemos la intención de conversar con maestros que además de que nos parezcan sumamente interesantes, admiremos y no es la excepción en este caso. Recuerden que la intención del programa no es cambiar nada, sino generarte preguntas acerca de la función que tú estás haciendo como docente y que a partir de esta información pues puedas ver qué nuevos rumbos tomar. Y bueno, ya saben que el dicho de este programa es que no existe mejor persona para presentarse que uno mismo, así que le damos la bienvenida al profe Jordi. Hola maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes o buenos días ahí en vuestra casa. Aquí en España es por la tarde. Bueno, la verdad es que yo he sido profesor desde hace 33 años, por lo tanto una larga carrera como profesor de secundaria básicamente, aunque también he hecho algunas clases en primaria y más o menos a partir del 2012 empecé también a hacer algunas clases en la universidad. Y bueno, a partir del año 2018 tuve la oportunidad de contactar con una editorial y me dediqué a algo que era mi pasión también, aparte de dar clases, que es escribir. Y entonces, pues, he publicado 3 libros aquí en España que llevan por título El niño filósofo, El niño filósofo y el arte y El niño filósofo y la ética. Y que pretenden un poco, pues, resumir la visión de la filosofía para niños que sostengo y que viene no proviene de mí, sino que proviene de Matthew Lipman, que es diríamos, el padre de la filosofía para niños. En ese sentido, profe, como tú lo dices, la trayectoria hace a veces la diferencia en cuanto al conocer qué temas son los que podemos abordar con los pequeños y me gustaría iniciar por ahí. ¿Cómo se aborda la filosofía en un pequeño? Vale, pues mira, vamos a ver, yo creo que debemos considerar como 3 patas en esta mesa, ¿no? Para llevar la filosofía a las aulas de clase en niños y niñas pequeñas. La primera pata es el diálogo filosófico. Entonces, el diálogo filosófico hay que aprender a guiarlo. Ahí, esto es importante porque no es quizás la parte más dificultosa para poder hacer filosofía con niños, ¿no? Aprender a guiar un diálogo filosófico. Pero para resumir, un diálogo filosófico se basa en Sócrates. Sócrates, cuando hacía sus diálogos, pues hacía preguntas, intentaba que la persona a la que interrogaba expandiera sus conocimientos a través de la pregunta. Por lo tanto, aprender a preguntar bien es fundamental y, evidentemente, pues este diálogo filosófico debe basarse en las inquietudes de los pequeños. Es decir, no se trata de que hablemos sobre lo que el maestro decide hablar, sino justamente de los intereses, partiendo de los intereses que tienen los niños y niñas, que son muchísimos y que muchas veces no se abordan en los salones de clase precisamente porque forman parte de la vida cotidiana y no están en ningún currículum, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos que dar ciencias naturales, ciencias sociales, que tenemos que dar lengua, pero claro, un niño o una niña a veces se pregunta por qué murió el abuelito, ¿no? Y necesita hablar de algo tan serio como eso, porque le ha pasado, porque es una experiencia que tiene y necesita compartirla y el salón de clase parece que se cierra ante estos temas, ¿no? Porque, oye, esto es muy delicado, ¿cómo lo vamos a hablar? Pues justamente de eso se trata, de poner en común un diálogo filosófico, ¿vale? Con preguntas, en este caso, ¿qué significa la muerte? Si hay trascendencia más allá, qué es lo que creen o sea, qué ocurre cuando la persona muere, si desaparece del todo. Te estoy diciendo un tema extraordinariamente serio, pero los niños y niñas tienen muchísimas preguntas, muchísimas, ¿no? Algunas son científicas, ciertamente, y por lo tanto pueden encontrar su respuesta en una clase de ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, pues por qué vuelan los aviones, ¿no? Pero, por ejemplo, otras, como por qué sudamos cuando algo nos da miedo, son altamente filosóficas y necesitarían encontrar ese espacio en las aulas para poder hablar. Por lo tanto, el diálogo socrático, el diálogo filosófico, es la primera de esas patas a las que nos referíamos, ¿no? La segunda pata sería, para mí, la comunidad de aprendizaje. Es decir, ese diálogo filosófico debe darse en comunidad. Y una comunidad muy especial, porque es una comunidad que está pensando y dialogando junta, todos juntos en círculo. Por lo tanto, esos niños y niñas
tienen que tener unas normas comunes de respeto que además hayan escogido previamente, ¿no? Unas normas de respeto, de confianza, de vínculo entre ellos, para poder hablar de todo aquello que necesiten hablar, de todo lo que puedan hablar. Esa sería un poco la segunda pata, ¿no? La comunidad de aprendizaje. Y luego tendríamos una tercera pata, pero no menos importante, que sería el papel del maestro o de la maestra en ese triángulo, diríamos, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a un papel muy central. Y la filosofía para niños justamente lo que exige es salir de esa centralidad. No se trata de estar, de que el profesor haga una exposición y los niños tomen nota. Eso no es lo que vamos a hacer en la clase de filosofía, sino que ellos van a hablar, ellos van a preguntarse y ellos van a hablar. Entonces, ¿cuál es el papel del maestro ahí? Pues justamente el de guía del diálogo filosófico, es el que guía el diálogo, pero lo hace a través de la pregunta, no a través de la respuesta. Y eso como maestros cuesta bastante, porque renunciar a la centralidad del aula para dejar ese espacio vacío en que los niños se encuentran para hablar de lo que ellos desean hablar, nos cuesta. No estamos preparados para ello, no nos lo han enseñado. Entonces eso es algo que hay que aprender, desaprender algo para aprender eso. Eso es lo que yo haría para llevar la filosofía a los niños y a las aulas. ¿Y a través de qué recursos? Pues evidentemente, claro, a unos niños o niñas que nunca hayan hecho filosofía, no les puedes preguntar de qué tema quieren hablar porque les va a costar. Pero podemos utilizar cuentos, podemos utilizar arte, podemos utilizar juegos, cualquiera de esas vías, que son las vías que utilizan los niños para comunicarse entre sí, puede servir para hacer un diálogo filosófico. Si me permites, ya sé que me enrollo mucho, ¿eh? Si lo hago, No, me adelante, cortas, adelante, tienes que cortar. adelante. Pero, por ejemplo, por decir algo, un juego es un instrumento excepcional para poder hacer un diálogo filosófico, porque una vez hemos jugado, nos vamos a parar y vamos a decir, muy bien, ¿qué se siente al ganar? Esa es una pregunta filosófica. Otra pregunta filosófica, ¿qué se siente al perder? ¿Vale? ¿Perdemos lo mismo si hacemos ese juego compitiendo todos? ¿O si en cambio hacemos este juego colaborando entre nosotros, vamos a perder algo menos? ¿No? Este juego que hemos hecho, ¿para qué nos ha servido? ¿Qué tiene que ver con la vida cotidiana? ¿Nos lleva a aprender algo de lo que nos sirva para la vida habitual? Todo esto son preguntas filosóficas que el maestro puede lanzar a partir de un juego que hemos hecho. Evidentemente, los juegos, los niños les encanta jugar y son su lenguaje natural. Pero si además añadimos ese momento posterior, muy bien, ahora nos vamos a sentar todos en círculo, vamos a repasar qué ha pasado en el juego y vamos a hacernos preguntas sobre ese juego, ¿no? A generar preguntas. Evidentemente, cuanto más madura esté la comunidad de aprendizaje, guiada por ese maestro o esa maestra que tiene ese dominio del diálogo socrático, evidentemente las preguntas de los niños van a ir siendo cada vez más complejas, ¿no? ¿Vale? Por Ahí, ejemplo, pues yo qué sé. ajá, Dime, dime. perdón. Ahí Sí. tocabas un tema al que me gustaría regresar y es acerca de la centralidad del docente en el aula. Y es Mm. que, ¿cómo podemos abordar estos temas diferenciando entre los hechos y las opiniones? Porque creo que a veces el docente peca un poco de esto y terminamos vertiendo una opinión lejos de lo que debería de ser y creo que ahí se rompe esta conversación abierta de lo que tú nos comentabas, sobre todo de las inquietudes de los niños. Está claro. Es decir, mira, el rol docente puede ser neutral o beligerante. Un rol neutral es en el que el docente se abstiene de dar su propia opinión. Y esto en filosofía para niños es absolutamente necesario, porque los niños y rompe con la tradición que suele haber en las salas de clase, ¿no? Es decir, lo Sí. que suele pasar es que el maestro explica lo que hay que saber y luego también le añade lo que hay que saber y él opina que hay que saber. Entonces, claro, ahí se le pide que haga todo lo contrario, es decir, que se calle, que solo haga preguntas, pero preguntas para ir más allá en el tema, para profundizar, nunca para dar opinión. Entonces, el maestro tiene que acostumbrarse a preguntas de este tipo, preguntas del tipo ¿cómo lo sabes? Ok. ¿Vale? Preguntas del tipo ¿qué evidencias tenemos de esto que estás diciendo? Preguntas del tipo ¿qué consecuencias crees que tendría esto que dices? Si todos opináramos igual, ¿qué crees que sucedería? Son preguntas instrumentales que no rompen la neutralidad del docente en el aula. Luego, el docente también puede ser beligerante.
que es a lo que estamos acostumbrados. No, oye, mira, hay que ser respetuosos, el respeto está muy bien, todo el mundo tiene que tener respeto y por lo tanto aquí nos vamos a respetar todos. Ese es el tono que solemos emplear con algo que estamos muy de acuerdo, ¿eh? Que debe haber respeto. Pero claro, es que eso lo hacemos con todas las cosas. Entonces, claro, ¿qué espacio les damos a los niños y a las niñas para que opinen? Espacio cero. No opinan, no les damos ese momento ni les damos ese espacio. Con lo cual, claro, no estamos desarrollando el sentido crítico, porque el sentido crítico se desarrolla cuando uno puede opinar y cuando uno puede contrastar la fortaleza de las opiniones, ¿no? Con otros compañeros. Y el profesor se abstiene porque no debe convertirse en el referente de opinión, sino que lo que se trata es de que ellos vean que hay mejores opiniones y peores opiniones, según la fortaleza de los argumentos que se aportan. Entonces, lo que debemos hacer es analizar esos argumentos. Y para eso el docente debe estar en silencio. Y en todo caso, su aportación es preguntas para avanzar, ¿vale? De este tipo, muy instrumentales, nunca de opinión. Perfecto. Y en esa parte hablabas acerca de las comunidades de diálogo. Con base en tu experiencia, ¿cuáles crees que son las pautas importantes a tener en cuenta para generar estas comunidades donde no solamente los niños, sino todos aquellos interesados, perdón, en la filosofía puedan sentarse a tener una conversación y sobre todo contrastar ideas? Porque creo que va mucho de eso, a menos que me esté equivocando. No, va de eso. Va de contrastar ideas. Mira, yo creo que lo primero que se necesita para tener una buena comunidad de aprendizaje es una normativa en común. Es decir, yo si tuviera que empezar a hacer filosofía para niños ahora, con lo que sé, con lo que he experimentado, lo primero que me plantearía es vamos a hacer las normas del diálogo. Las normas del diálogo. Y estas normas además tienen que ser consensuadas por todo el mundo. Todo el mundo las tiene que tener en cuenta. Incluso yo diría que deben estar escritas y dibujadas en la clase para que podamos hacer referencia a ellas. En este sentido, cuando tú planteas a los niños que vamos a dialogar juntos y que necesitamos tener una normativa para poder hacer ese diálogo, enseguida empiezan a darse cuenta de que, por ejemplo, pues no se puede cortar a otra persona, que hay que escuchar atentamente lo que el otro está planteando, que, por ejemplo, pues hay que levantar algo más formal, hay que levantar la mano para poder hablar, porque si empiezas a hablar, entonces cortas lo que estaba diciendo el otro. El primer paso es establecer unas normas de diálogo comunes, consensuadas y que estén colgadas en la clase. A partir de ahí, el segundo paso es darles voz y darles tiempo. Entonces, nos deberíamos acostumbrar mucho a hacer preguntas del tipo, ¿qué es lo que te ha sorprendido? Huir de la comprensión lectora. La comprensión lectora ya la vamos a hacer en la clase de lengua y está muy bien que la hagamos, es imprescindible. Uno, no, si no entiende lo que lee, pues no puede hablar sobre ello. Pero no es el momento la clase de filosofía para hacer eso, esa comprensión lectora, del tipo, para que nos entiendan, ¿no? Oye, ¿cuántos personajes aparecen en este cuento? Esto, la clase de lengua, ¿vale? En la clase de filosofía, lo que hay que decir es, ¿qué te ha sorprendido de este cuento? Oye, ¿tú crees que hubiera un final alternativo para el cuento? Oye, el personaje principal del cuento nunca se pregunta si lo ha hecho bien o mal. ¿Tú te preguntas en alguna ocasión si has hecho las cosas bien o mal? ¿Y qué criterios utilizas para decidir si lo has hecho bien o lo has hecho mal? Ahí date cuenta que ese cuento, el que sea, se ha convertido en un instrumento para el diálogo filosófico. Y entonces ese cuento, ese juego, esa obra de arte se lleva ante esa comunidad y se pregunta, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué quieres comentar? ¿Qué frase encuentras más relevante? En tu opinión, en ese cuento, ¿qué crees cuál es el tema que está tratando el autor de poner encima de la mesa? Y todo esto, todas estas opiniones que hacen los niños y las niñas, apuntado en la pizarra, ¿vale? Apuntarlo en la pizarra con el nombre del niño o la niña a continuación que ha dado esa opinión. Y entonces vamos a escoger un tema para poder hablar. Y para escoger el tema no se hacen votaciones. ¿Por qué no? Porque cuando tú votas un tema siempre hay una minoría que sale perdiendo. Claro. Con lo cual no conviene votar el tema, sino que por el contrario hay que actuar de forma arbitraria. Es decir, hoy van a escoger el tema las personas que lleven un jersey de color negro. Entonces se reúnen ante la pizarra
los tres niños, dos niños y una niña, disculpa, que llevan el jersey de color negro y escogen cuál de esas intervenciones de sus compañeros les parece más interesante para poder razonar hoy. Y a partir de ahí vamos a hacer preguntas sobre esa intervención. Vamos a preguntar y vamos a ir construyendo ese diálogo filosófico en confianza, poco a poco, en comunidad. Es Me- así como yo lo implementaría. claro, me parece que en ocasiones, no sé tú qué opines, se ve como distanciado algunas especialidades o algunas materias. Por ejemplo, el arte y la filosofía, me ha tocado escuchar a compañeros decir que una no tiene relación con la otra. Sin embargo, sabemos que tú tienes publicaciones acerca de eso. Creo yo Claro. que me gustaría que en voz tuya pudiéramos saber la importancia de ambas. Mira, a ver, la filosofía lo que permite es un pensamiento de calidad. Entonces, vamos a definir pensamiento de calidad. Un pensamiento de calidad es tridimensional, tiene tres dimensiones. Es un pensamiento crítico y eso nos sirve para analizar argumentos, para rebatir mentiras, para estar seguros de lo que aprendemos y de la verdad. Nos sirve para acercarnos a la verdad. Un pensamiento de calidad es creativo, absolutamente necesario para poder analizar las diversas alternativas que se dan en los problemas que tenemos todos en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es creativo ese pensamiento. Y un pensamiento de calidad es cuidadoso. Es decir, es un pensamiento que no deja a nadie atrás, que es ético, que lo que intenta es que sea posible la convivencia, la paz, la democracia, la ciudadanía. Tiene esas tres dimensiones. Y a eso se dedica la filosofía para niños, a trabajar en ese pensamiento de calidad con esas tres dimensiones. Entonces, yo creo que la pregunta se contesta por sí misma. La dimensión creativa tiene un punto de contacto con el arte absolutamente extraordinario. ¿El arte qué es? El arte es una forma de comunicación mediante la creatividad. Un artista que quiere comunicar un mensaje y comunicarlo de forma creativa. Por lo tanto, fíjate tú si el arte no tendrá un componente filosófico para analizar bestial. Además, el arte es tan polifuncional, tiene tantísimos, porque cuando hablamos del arte hablamos de música, también hablamos de cómic, hablamos de pintura, hablamos de arquitectura, hablamos de baile, hablamos de escultura, hablamos de fotografía. ¿Cómo puede alguien decir que todos esos instrumentos no tienen ninguna funcionalidad filosófica? Eso es absolutamente falso. Se cae por su propio peso. Tú ves una fotografía y estás formando un mensaje. Y ese mensaje es filosófico, porque tú estás infiriendo una serie de cuestiones a partir de esa fotografía. Tú no sabes cómo disfrutan mis alumnos más mayores haciendo fotografías filosóficas, que son las fotografías que expresan un mensaje a través de la propia fotografía. Te voy a poner un ejemplo. La última fotografía filosófica la presentó hace una semana una chica que saltaba a la comba, te haces la idea, ¿no? Una persona saltando a la comba, ¿no? A la comba quiere decir con una cuerda, Claro. saltando la cuerda. Entonces ella consigue que una persona le haga una foto justo en el momento en que la cuerda pasa por debajo de sus pies. Te imaginas la fotografía, ¿no? Entonces, la titula Instante y su reflexión es, las oportunidades en la vida pasan, se repiten pero pasan, exactamente del mismo modo que esta cuerda se repite pero pasa por debajo de mis pies. Wow. ¿Tú dirías que eso no es alta filosofía? Por Yo supuesto. diría que lo es. Y la niña que hizo esta reflexión tenía 15 años. No era una filósofa profesional de 50. Sí que es cierto que esta niña de 15 años lleva desde los 3 haciendo filosofía para niños. Que ahí radica la importancia de este pensamiento de calidad de lo que hablábamos, ¿no? Y cuanto antes se pueda generar en los niños, mejor. Ahí hay una pequeña duda, la verdad es como de manera muy personal. Yo lo había escuchado antes, pero pues creo que habrá muchas personas en las mismas circunstancias que yo. La filosofía, al tener estos temas y hacer así, ¿de qué manera puede ser evaluada? Yo había escuchado acerca de la evaluación figurológica, ¿de acuerdo? Que me Analógica. parecía, ajá, me parecía fascinante, la verdad me parecía fascinante, Sí, pero me gustaría conocer de qué manera es que se puede evaluar si estamos hablando del pensamiento de un pequeño o estamos hablando de sobre sus propias reflexiones, ¿cómo lo puedo evaluar?
Vale, vamos a ver. Primero hay que aclarar qué significa evaluar, ¿vale? Ese es el primer aclaratorio que hay que hacer. Evaluar significa poner nota. Es un concepto muy pobre de evaluar. Sí. Porque fíjate, evaluar es algo que hacemos todas las personas de todo el mundo en todos los momentos del día, prácticamente. Porque nosotros nos pasamos la vida evaluando. Por ejemplo, evaluando riesgos, evaluando oportunidades, evaluando momentos. En el momento en que yo le pongo un like a alguien, estoy evaluando, Claro. ¿vale? Por lo tanto, reducir el concepto evaluar a le voy a poner una nota es tan empobrecedor como reducir la filosofía a Kant, ¿vale? Que es un grandísimo filósofo, pero la filosofía no es Kant, es mucho más que Kant, Claro. ¿vale? Pues del mismo modo, poner una nota es reducir lo que significa evaluar. Entonces, fíjate, nosotros en filosofía evaluamos muchas veces. Vamos a empezar por cómo evalúan los niños y las niñas, ¿vale? Luego pasaremos a cómo evalúa el docente, que es el sentido de tu pregunta y la Claro. preocupación de algunos docentes pensando, sí, bueno, esto está muy bien, pero a mí me piden que ponga una nota, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Exacto, sí. Pero primero empecemos por los niños. Mira, nosotros cuando evaluamos algo con los niños, y evaluamos muchas veces en filosofía para niños, evaluamos muchas cosas, que esa es otra cuestión. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos planteamos en el salón de clase evaluar la comodidad con la que han seguido la clase los niños? No, Silencio, nulo. ¿verdad? Sí, claro. Nulo. Nunca nos planteamos eso. Nos planteamos si saben conceptos, no si están cómodos y cómodas. Y es importante saber si se encuentran cómodos con el diálogo que hemos tenido. Lo es mucho. Entonces, fíjate, nosotros, por ejemplo, en este caso, queremos evaluar la comodidad de la sesión que estamos teniendo tú y yo ahora. ¿Qué dirías si te digo, oye, mira, te voy a proponer 4 imágenes? Te voy a proponer una cama mullidita, preciosa, estupenda. Te voy a proponer un taburete de madera, ¿vale? Te voy a proponer un colchón encima de una acera y te voy a proponer una silla eh, más o menos clásica de comedor. Vamos a ver, dime, tu comodidad en este momento, ¿con qué la identificarías? ¿Con cuál de esos 4 elementos la identificarías? Y sobre todo, ¿por qué la identificarías con ello? Seguro que tú dirías, hombre, pero yo soy adulto y yo te voy a poder dar un razonamiento. Esto lo hacen niños de 3 años a la perfección. Ok. Y además, de forma sorprendente, porque de entrada, tal como yo te lo he planteado, tú me puedes decir, hombre, el colchón en la calle, ¿qué quieres que te diga? No lo escogería porque a mí me sugiere pobreza, me sugiere... Pero es que a lo mejor un niño de 3 años te dice, ¿qué va, profe? Pero si eso es lo mejor del mundo. Si hubiera colchones por las calles, yo me lo pasaría muy bien saltando encima de ellos y por lo tanto para mí esta clase es tan cómoda como un colchón en la calle. ¿Te das cuenta que la creatividad acaba de aparecer en esa evaluación de forma absolutamente sorprendente? Sí, claro. Por lo tanto, eso es la evaluación figuroanalógica, que se puede hacer con imágenes, pero perdona, la podíamos haber hecho con músicas. Exactamente igual. O con bailes. Yo te pongo un jazz, te pongo un rap, te pongo un no sé qué, y te pregunto, ¿qué tal la comodidad en esta sesión? Pero es que además de la comodidad, yo te podía haber dicho que analizáramos la profundidad de lo que estamos hablando. Y entonces quizás pensaría en otro tipo de imágenes, ¿no? Pensaría en un fondo marino, por ejemplo, o pensaría en el fondo de un volcán, o pensaría en el fondo de una escalera, y te diría, oye, dime, la profundidad de este diálogo que estamos manteniendo, ¿cómo la ves? ¿Cuál de estas imágenes te parece que corresponde mejor a esa profundidad? Eso lo pueden hacer niños de 3 años. Te aseguro que lo hacen, y lo hacen bien, y lo hacen de una manera absolutamente creativa y desarmante en muchas ocasiones, porque no es lo que tú te esperabas. Y además, esa evaluación figuranológica que podemos hacer con música, con baile, con imágenes, eh, es súper rica porque, claro, cada uno tiene sus razones y todas ellas son fruto de una reflexión y una evaluación. Por lo tanto, primer punto, ¿cómo pueden evaluar los niños? Así. Los niños pueden evaluar filosofía así. ¿Cómo podemos evaluar los adultos? Evidentemente del mismo modo, porque tú en el momento en que oyes un niño que está evaluando, ya te está evaluando a ti como docente y la clase de filosofía también. Por lo tanto, está evaluando. Pero tú ahora dices, no, pero es que yo lo que quiero es evaluar el niño ahora, que es la parte que no me aclaras. El niño, ¿cómo lo evalúo? Lo coevalúas con él. Es decir, yo no puedo decidir que tú tienes un corazón de 3 o un corazón de 7. Es absurdo esa definición, porque eso no es así.
Entonces, yo lo que voy a hacer es sentarme contigo y decir, muy bien, ¿tú cómo te evaluarías en esta escalera? Y te voy a mostrar un dibujo de una escalera respecto a lo que tú has aprendido en esta clase. ¿Tú crees que estás arriba de todo de la escalera? ¿Crees que estás en medio de la escalera? ¿Crees que todavía tienes que empezar a subir en esa escalera? Y entonces nos ponemos de acuerdo. Mira, el niño te va a decir, uy, profe, esto me está costando mucho y yo me veo al bajo de la escalera. Y tú le dices, hombre, yo no te veo tan abajo. Yo creo que tú ya has empezado a subir algunos peldaños. Creo que todavía te quedan algunos peldaños por subir, pero estarías hacia mitad de la escalera. ¿Te parece bien esa nota? Sí. Bien, pues tienes un 2 de 4 o tienes un 5 de 10. Esa es la evaluación que vale. Hemos traducido a nota conjuntamente, cooperando con el niño o la niña y dando razones para esa evaluación. ¿Sí? Que en esa parte es importante, ¿no? El poder acompañar, porque me hacía mucho ruido lo que me decías en cuanto a que a veces como adulto ya tenemos preconcebidas algunas ideas, ¿no? Como lo del ejemplo del colchón, y ayuda perfectamente también a conocer esta parte de los niños, de la figura del maestro, sino el camino el que él debe llevar, siempre dándole la oportunidad a analizar más. Hablabas acerca de una edad de 3 años. La filosofía, si pudiera ser abordada a partir de alguna edad, ¿cuál sería la idónea de esto o en qué Mm, momento es el momento para Mira, llevarlo a cabo? nosotros lo abordamos a partir de 3 años. ¿Vale? En la escuela los niños y las niñas empiezan a partir de 3. ¿Por qué de 3? Bueno, porque hay un diálogo filosófico, entonces tienen que saber dialogar. Un niño más pequeño quizás no tiene la oportunidad de dialogar y por lo tanto resulta difícil mantener ese diálogo filosófico si no saben hablar todavía demasiado, ¿vale? Claro. Pero a partir de 3 años ya pueden dialogar. Lo que sí que es oportuno es llevar los recursos al conocimiento de los niños y niñas de esta edad. Hombre, yo no voy a llevar a Kant y la crítica de la razón pura a leerles un fragmento a los niños de 3 años. Estaría loco si hiciera tal cosa. Pero sí les voy a llevar un cuento tradicional, ¿vale? Pinocho, por ejemplo. Y vamos a leer el cuento, pero yo no les voy a preguntar si le crecía mucho la nariz o no a Pinocho. Yo le voy a preguntar si las mentiras siempre están mal. ¿O se les ocurre algún contexto en el que la mentira, no diría contexto tampoco a los 3 años, diría alguna situación, algún momento de tu vida en el que la mentira pueda estar bien? ¿Crees que puede haber algún momento en que la mentira puede estar bien? Y un niño de 3 años te puede decir, hombre, si mi mamá me pregunta si le sienta bien ese vestido y yo pienso que le sienta mal, pero no quiero herirla, quizás puedo decirle que le sienta bien, ¿no? Y esa mentira que le acabo de decir, pues no está mal decirla, porque yo quiero a mi mamá y no quiero que se sienta mal. Eso se llama mentira piadosa y eso es algo, es una distinción filosófica, Claro. ¿sí? Que, O sea, a partir de los 3 años. que a partir de los 3 años, ¿cómo es una clase? ¿Cómo está construida una clase de filosofía? Vale, pues mira, en primer lugar debes tener un recurso a mano. Ese recurso es importante. A ver, para quien pueda empezar, pensad que hay un programa entero construido por Matthew Lipman en Estados Unidos y por Ann Sharp, ¿vale? Que va de los 6 a los 18 años. Ese programa contiene novelas filosóficas y libros para el maestro. Piensa que la novela tiene 70 páginas y el libro 600. Por lo tanto, ahí está claro que lo que hace Lippmann es decir, a los niños les vamos a leer la novela filosófica y los maestros se empaparán de todas las preguntas posibles que están en el libro de las 600. Claro. El libro no es para los alumnos, la novela sí. Entonces, quien quiere empezar tiene ese material. Pero incluso aunque no pueda acceder a ese material, que es de una tremenda calidad, porque las novelas filosóficas no dejan de ser niños que hablan de sus problemas con otros niños. Es decir, comunidades, lo que hace Lippmann en sus novelas es hacer lo que vas a hacer tú en clase. Y por lo tanto, resulta fácil pues leer esas novelas que son pequeños fragmentos, ¿no? Que tienen capítulos muy, muy pequeñitos y decir, bueno, lo que les está pasando a estos niños nos pasa a vosotros también, vamos a hablar de ello. Ese es el pie, ¿vale? Por ejemplo, pues en una de las novelas para los 12 años
hay uno de los niños que roba algo en clase. Ese es un tema que hay que abordar. ¿Cuántas cosas desaparecen en las clases? Sí, claro. Muchas, ¿verdad? ¿Y cuánto se aborda el robo más allá del castigo? Es decir, ¿cuándo se aborda el deseo que me lleva a veces a robar, ¿no? Sin darme cuenta que estoy haciendo un perjuicio para el otro compañero? No se aborda. Lo que se aborda es, te has robado y te hemos pescado, la mayoría de veces no los pescamos, ¿vale? Y por lo tanto se te va a caer el pelo, porque eso está muy mal y aquí te llega el castigo. Pregunta, ¿qué ha aprendido el niño que ha robado? Hombre, pues que tiene un castigo cuando roba, pero ¿ha aprendido que robar está mal? ¿Ha aprendido eso? ¿O ha aprendido el castigo? ¿Qué es lo que ha aprendido? Sí, claro, solo el Sí, castigo queda marcado ahí. claro, entonces lo interesante es que aprenda que robar está mal. ¿Y por qué está mal? Porque debemos sentir empatía hacia nuestros semejantes, porque debemos ponernos en su lugar, porque si al que le desaparece una cosa es a mí, me va a saber muy mal y por lo tanto a la otra persona le pasa lo mismo, porque robar es de alguna manera pues embrutecer mi propio, lo que yo siento sobre mí mismo. Yo voy a ser un ladrón, me voy a presentar como ladrón o voy a ser honesto. ¿Cómo quiero yo presentarme? ¿Qué es lo que espera mi familia de mí? ¿Qué es lo que esperan mis amigos de mí? ¿Qué es lo que espero yo de mí mismo? Cuando trabajas eso con alguien que ha robado, lo que estás consiguiendo es que deje de robar, pero no porque le castigan, que también, sino porque ha entendido que no se puede robar porque eso está mal. Y ha entendido por qué está mal. ¿Sí? Por Que es lo que es interesante. Y que ¿Vale? aquí me suena bastante a una educación emocional. No sé si este Claro. error o si Claro. implícita. No, no. Está implícita, porque las emociones forman parte del pensamiento. Piensa que el pensamiento cuando sale, ese pensamiento de calidad, va empapado en la emoción, que no es lo mismo que el pensamiento, pero que se da antes. Y además es irreflexiva. Y además llega de forma súbita. ¿Vale? El pensamiento, la reflexión requiere tiempo, la emoción no, es inmediata. Por lo tanto, el pensamiento de calidad va empapado en la emoción. Si tú quieres analizar el pensamiento de calidad, debes analizar las emociones. En definitiva, pensar, sentir, sospesar y decidir. Ese es el lema de mi clase de cuarto de eso. Pensar, sentir, sopesar, decidir. Wow. Profe, la verdad es que esta conversación me parece sumamente enriquecedora, no solamente para mí, sino para todas las personas que tengan la oportunidad de observarla, pero sabemos que también el tiempo es una limitante en cuanto a este tipo de conversaciones. Antes de terminar esta conversación, me gustaría hacerte como algunas preguntas en específicas que con el equipo hemos planteado y que pues me gustaría escuchar la respuesta de ellas en boca tuya. Muy bien, adelante. La primera de ellas es si existe algo que pensabas y que ahora con el tiempo, con base en tu experiencia en la docencia, has dejado de pensar. Es una muy buena pregunta. Mira, lo primero que pensé cuando empecé a ser profesor hace 33 años es que tenía que transmitir conocimientos, solo conocimientos. 33 años después, pienso que lo que tengo que transmitir es amor por la cultura, amor en primer lugar. Wow. Entonces, los conocimientos son necesarios, pero si no transmites pasión y amor, si no transmites que el conocimiento te lleva a la libertad y el conocimiento te lleva a disfrutar del mundo y de las otras personas y a convivir con ellas, el conocimiento te hace un sabidondo, pero no te hace alguien inteligente. Radica muchísimo la diferencia entre uno y otro. Creo que en ocasiones tenemos la oportunidad de consumir algo, un libro, una película, una canción, cualquier pieza de arte o cualquier pieza que podamos encontrar y genera un antes y un después en nosotros. ¿Hay algo que puedas reconocer que generó esto en ti? Bueno, a ver, de entrada aprender sobre la filosofía para niños generó un antes y un después en mi vida, está clarísimo, ¿vale? Está clarísimo que fue algo que transformó mi praxis y mi teorización profesional. Pero a ver, yo creo que en principio todo aquello que sirve para degustar la vida es algo que debemos aprovechar para aprender. Yo lo digo siempre, mira, yo no sé distinguir un vino bueno de un vino malo y admiro a una persona que te coge una copa, mete la nariz dentro y te dice, este vino
lleva un sabor añejo estoy inventando, Sí, claro. sabor añejo, afrutado, ácido y con cerezas y moras y acaba en un punto final de fresas. Cuando tú le oyes a alguien decir eso, es que esa persona tiene una experiencia con el vino que hace que su vida sea más rica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Pues por lo tanto, para eso sirve la cultura, para enriquecer la vida y ampliarla. Cuanto más sepas, más vas a traducir esa vida en un enriquecimiento y en un paladear la vida, ¿vale? Por lo tanto, y cualquier película, incluso las malas películas, porque la mala película te sirve para distinguir la buena. Sí, por Para supuesto. eso sirve, para eso sirve. Entonces yo les digo siempre a mis alumnos, de lo que se trata es de paladear la vida. Y paladear la vida se obtiene cuanto más conocimiento mejor, ¿vale? El mismo futbolista, ¿no? Oye, a mí el fútbol es que ni me gusta, pero yo reconozco que cuando un futbolista de pasión, y pongo el de pasión, el proposicional ahí, te explica, es que yo cuando regateo y veo la diagonal y entonces me doy cuenta que tengo que hacer el pase milimétrico a la persona que está entrando corriendo por el fondo, esta persona ha hecho del fútbol su vida, está disfrutando con esa pasión. ¿No es su vida más rica porque tiene eso? Sí, claro. Está claro que sí, ¿no? La vida es eso, paladear. Wow. Siempre les comento a mis compañeros, yo soy profesor de deportes y siempre les comento que cuando a mí se me acabe la creatividad o las ideas, antes de ir a preguntarle a uno de ellos, le voy a preguntar a uno de mis alumnos. Siempre es ¿No? con lo que parto, porque creo que existen maestros de formación y maestros de vida, y creo que en mis alumnos he encontrado grandes maestros. ¿Logras reconocer algún maestro de vida tuyo? Muchos, muchísimos, está claro. Desde el primer maestro desde mis propios hermanos, ¿vale? Que eran mayores que yo y que me transmitieron este amor por el conocimiento, por la lectura, por pensar, ¿vale? En mi casa, los domingos por la mañana había 2 horas o 3 de diálogo filosófico entre mi padre, que era un obrero analfabeto, y mis dos hermanos que tenían estudios universitarios pagados por ese obrero analfabeto, ¿vale? Y teníamos 2 horas cada domingo de charla filosófica en la que compartíamos los huevos fritos y las patatas, peleándonos por ver quién había tomado la patata del lugar que no tocaba, pero al mismo tiempo peleándonos por temas políticos, económicos, sociales, culturales, de todo tipo. Eso, empezando por mi padre y acabando por todos los maestros que he tenido en todos los campos, en filosofía para niños, en un grandísimo maestro que tuve en sexto de primaria y que me enseñó a amar la historia, ¿no? Disciplina que continúo amando también con pasión. Eh, las personas que he conocido a lo largo y a lo ancho del mundo y que siempre me han aportado algo. Mira, todos nosotros tenemos algo de maestros porque tenemos algo de razón. Entonces, lo importante es ser capaz de reconocer ese algo de razón que tiene el otro. Siendo así, siempre aprendes algo de los demás, porque siempre hay algo de razón que tienen. Wow, está muy, muy bonita la reflexión que haces. Antes de despedirnos, profe Jordi, me gustaría que si tienes contenido o alguna forma de que las personas puedan acceder a la literatura que tú tienes, ¿cómo la podemos encontrar para que todos los que nos ven y nos escuchen puedan buscarla? Bueno, mira, de entrada, prácticamente en Amazon encontraréis todos los libros míos, ¿eh? Los míos están ahí, y todos los de Lippmann están ahí traducidos al castellano. Entonces yo si quisiera empezar a dar filosofía, hombre, aparte de comprar mi libro, que siempre está bien hacerse un poco de... Pero empezaría por Lippmann, ¿verdad? Y Sharp, que son los grandes creadores. Empezaría comprando la novela filosófica Elfi o la novela filosófica Kyo y Gus, que se encuentran ahí, en Amazon los encontraréis, y empezaría leyendo esa novela filosófica para niños de edades, pues eso, de 6 años, de 7, de 8. Y a partir de ahí me compraría el libro del maestro para ver cómo lo enfoca, ¿no? Yo lo haría, y eso está todo en Amazon. Es lo más fácil, si quieres introducirte en filosofía para niños. Pero de hecho, para introducirse en filosofía para niños, no se trata de cambiar las lecturas, se trata de cambiar la mente. Eh, lo que hay que cambiar es tu mente, Sí, no claro. tus lecturas.
hay muchísimas lecturas que puedes utilizar. El Principito, la primera de ellas, ¿no? Por ejemplo, El Pequeño Príncipe, El Principito es una lectura. Acabo de leer además un libro que se llama El Zorro, el Niño, tal, con unos dibujos espléndidos que también está en Amazon. No sabré, ahora no me acuerdo el título, es El Zorro, el Niño, el Caballo y no sé qué más, ¿no? Y es un libro fenomenal. Pero lo importante de la visión filosófica no es filosófica, es la visión. Es decir, cambiar la visión que tú tienes sobre la filosofía, porque eso lo puedes hacer sobre cualquier material, sobre Perfecto. poemas también, Sí, claro, ¿vale? claro. Leer un poema es filosofar sobre el infinito y ahí está. Y que es lo que mencionabas, ¿no? Es lo que termina enriqueciendo, dándole sabor a esos momentos de la vida, el poder Claro, encontrar eso. claro, claro. Es como quien cocina. Oye, ahora lo sabemos. Un bistec a la plancha es muy soso. Y en cambio, algo cocinado con ganas y con ingredientes y con vitalidad, pues oye, es una experiencia culinaria. No tiene nada que ver con el bistec, que sirve solo para alimentarse en el caso de que no seas vegetariano. Vamos a, vamos a respetar todas las tendencias, diríamos. Claro que sí. Y para todos los que nos están escuchando, la descripción de este video vamos a dejar los links de los libros del maestro Jordi para que ustedes puedan ir y checarlos y la literatura de la cual nos ha hablado. Profe, antes de despedirnos, la pregunta con la que siempre cerramos este programa es, ¿para ti educación es? Pues mira, para mí educación es amar. Amar lo que se hace, amar sobre todo a los alumnos, amarte uno a ti mismo para cuidarte bien, porque el maestro es el gran cuidador, la maestra es la gran cuidadora y hay que cuidar al cuidador, porque si no es muy desgastante, y amar la escuela y amar la vida. Ese sería el que pasa en primer lugar, amar la vida, porque a través de amar la vida amarás todo lo demás. Wow, está increíble la reflexión. Profe, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Espero que esta conversación sirva para todos los compañeros que nos escuchan o curiosos que nos están escuchando para reflexionar acerca de la manera en la que estamos haciendo las cosas y el papel que estás jugando en tu salón. Hablábamos acerca de la centralidad del maestro en el aula y creo que es importante realmente distinguir esta parte. Profe, ¿algo que les quieras decir antes de que nos despidamos? Pues nada, que esta es la profesión más bonita del mundo a los docentes que nos escuchan y a las docentes que nos escuchan. Esta es la profesión más bonita del mundo. Pensad, lo dijo Freire, pero yo me sumo mucho a eso. Freire lo dice claramente, nosotros no cambiamos el mundo como maestros, pero sí cambiamos a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, nuestra labor es fundamental y hay que hacerla con cariño, con exigencia también, porque la exigencia es cariño y hay que hacerla con pasión por la vida. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que da las ganas de levantarse cada día y seguir siendo maestro o maestra, a pesar de lo cansado que es. Y ahí hacemos un guiño porque lo es. Es duro, es cansado, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Profe, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Recuerden que estos capítulos los pueden encontrar en el canal de YouTube Educación Física con el profe Irving y en Spotify como Sala de Maestros. Y profe, pues muchísimas gracias por este tiempo. Espero podernos encontrar en algún momento de la vida de manera física y poder estrechar tu mano. Y pues nada, Ahí muchísimas estamos. gracias. Gracias a ti, Irving, por esta oportunidad. Espero que sea de utilidad y un abrazo a todos los que nos escuchan y otro para ti. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.